Saludos, bienvenidos. Esta nueva clase, digamos que es el enlace de la clase que vimos anteriormente, porque ahora vamos a trabajar los sí, pero de forma anidada, es decir, cómo nosotros podemos evaluar más de un criterio a la vez. Eso es lo que se quiere y se está buscando. ¿Cómo podemos nosotros evaluar más de un criterio a la vez? Es decir, hacer varias preguntas. Para ese aspecto, fíjense que vamos a tener aquí tres expresiones que nosotros podemos encontrar, o sea, o podemos hacer tres tipos de expresiones en función de estos criterios, de estas condiciones que están aquí. Fíjense que me plantean que cuando las ventas sean menores de 20,000, se paga la comisión de 2%. Si las ventas se encuentran entre 20,000 y 70,000, entonces las comisiones son de 2,5%. De lo contrario, fíjense que las ventas mayores de 70,000, las comisiones son de 3,5%. Ojo, indudablemente si nosotros vemos el primer aspecto donde dice ventas menores de 20,000, bueno, perfecto, ese es un sí simple que hasta ahora nosotros pudiéramos evaluar. Y el último donde dice para ventas mayores de 70,000, la comisión es de 3,5. Ese pudiera ser simple. Ahora, el detalle está cuando yo planteo y me exigen que debe estar entre 20,000 y 70,000. Entonces, ¿cómo se argumenta eso y cómo se sustenta? ¿No? Ahí, ese es el detalle, ¿no? de cómo se evalúa. Aquí hay que aplicar un poco de sentido común, de lógica, de valores bastante, de elementos, perdón, bastante interesantes y que tengan un razonamiento muy acertado para la toma de decisión en el momento indicado. Fíjense, nosotros vamos a hacer lo siguiente, nosotros vamos a tomar y vamos a hacer la evaluación del sí, indudablemente, y lo vamos a tomar en cuenta. Entonces, ¿cómo podemos empezar o por cuál elemento podemos empezar? Digamos, aquí no hay algo específico que me diga por quién debo empezar. Aquí uno lo que tiene que tomar en consideración es la lógica, el sentido común y la forma de establecer y de argumentar cada una de las preguntas, de los criterios, para que obviamente engranen dentro del sentido de la respuesta, sea positiva o sea negativa, o sea verdadero o sea falso. Entonces, yo puedo argumentar, por ejemplo, la primera pregunta y decir, bueno, mira, si estas ventas son menores de 20,000, ¿ok? Yo lo que puedo conseguir es que entonces se me dé el 2%. Entonces yo agarro las ventas y multiplico esas ventas por 2%. Fíjense que hasta ahora eso está bastante sencillo, porque eso es hasta ahora un sí de manera simple, de manera elemental, sin ningún tipo de problema. Ahora, vean lo siguiente, que resulta que obviamente podemos pasar por la situación donde obviamente las ventas a lo mejor no son menores a 20,000, sino que son superiores. Ahora, si son superiores, obviamente es que esto no se cumple. El argumento falso, que es el valor falso, es el que nosotros debemos establecer. Ahora, pero ¿cuál es ese valor falso? Porque yo no puedo decir de una, bueno, mira, si no es menor, ya es mayor a 20,000. Bueno, sí, pero es mayor a 20,000. ¿Y dónde se encuentra para yo decir cuál es el porcentaje que debe estar asociado a ese valor que corresponde en la celda de las ventas? En caso de que eso no se dé. Entendiendo que, repito, si esta evaluación no se cumple, obviamente yo me voy hacia la parte falsa porque ya no es verdadero. Ya entonces por defecto, por omisión, digamos por algo evidente, él tiene que irse hacia la parte falsa. Ahora, pero ¿cuál evalúo yo tomando en consideración que tengo otro porcentaje que está entre 70,000 y mayores a 70,000? Es decir, yo estoy entre 20,000 y 70,000 con un porcentaje y mayores a 70,000 con otro porcentaje. O sea, ¿qué uso? Entonces, fíjense aquí que viene la parte interesante y es lo que corresponde a esta clase, ¿no? Y es que yo vuelvo a evaluar el sí. Es decir, yo vuelvo a preguntar por el sí condicional allí. Es decir, anido un sí. Y entonces vuelvo a hacer la pregunta con respecto a si está entre 20,000 y 70,000. Pero fíjense que esa pregunta, para evaluarla, si está entre 20,000 y 70,000, yo la voy a hacer de otra forma.
Observen aquí entonces. Yo voy a colocarla aquí y le digo si las ventas son menores o iguales a 70,000. ¿Cierto? Eso me va a dar como respuesta el 2,5%. Este valor por el 2,5%. Ahora, ¿por qué aquí yo no coloco que esté entre 20,000 y 70,000? Es decir, la expresión directamente como criterio, un entre. Bueno, porque sencillamente ya la respuesta la obtengo de esta evaluación cuando no se cumpla. Si el valor aquí no es menor a 20,000, pues por omisión, por evidencia, se supone que el valor es mayor o igual a 20,000. Es decir, no tengo que expresarlo, sino que ya viene tácito, implícito en la respuesta de esta negación y yo lo que tengo que expresar es sencillamente el otro límite que es menor o igual a 70,000. Y entonces doy la respuesta. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pónganse entonces y se evalúa que ahora el valor no es menor o igual a 70,000, sino que ya supera. Entonces no voy a evaluar otro, sino que sencillamente de manera directa le digo, mira, las ventas van a ser, perdón aquí, disculpen, ok, disculpen aquí, las ventas, ok, van a ser, bien, perdón aquí que hay un detalle aquí, las ventas van a ser, correcto, las ventas van a ser, las voy a multiplicar por ¿quién? Por el 3,5%. Cierro con dos paréntesis porque tengo dos sí anidados y entonces cuando tengo la respuesta, vean, ¿sí? Ahí está, copio, sencillamente establezco el formato y ahí tengo los resultados. ¿Ven? Observen esta evaluación interesante que se da aquí, ¿correcto? Esto es, digamos, el sentido lógico de una función anidada. ¿Cuántos sí anidados puedo tener yo? Puedo tener aquí en Excel hasta 64 sí anidados, que es una cifra pues bastante respetable si uno quisiera pues anidar varios sí. Obviamente es una cifra, digamos, un poco exagerada para pensar o tener pensar o poder digamos, imaginarse que uno pudiera llegar a esa cantidad, pero simplemente 64 sí son el máximo o el límite, pero obviamente sí se pueden utilizar unos cuantos anidados, pero no a ese nivel, ¿correcto? Bien, fíjense la segunda expresión. Vamos a ver otra forma de ver este análisis. Vuelvo entonces y le digo sí, y vuelvo a plantear mi criterio siendo menor a 20,000. Si eso es menor a 20,000, entonces yo hago mi respuesta y lo multiplico por 2%. Hasta ahora, ese es el mismo criterio que nosotros evaluamos en la expresión anterior. Luego, entonces, ¿qué hago? Vuelvo a anidar el sí, porque indudablemente no tengo otro. O sea, ya el razonamiento que expliqué o la situación que expliqué en el sí anterior, de este lado, pues me lleva y me conduce a que tengo que anidar. Ahora, lo que tengo que ver es cómo entonces voy a evaluar el criterio. Entonces, fíjense cómo voy a hacer el criterio aquí. Lo voy a cambiar y le voy a colocar que sea mayor a 70,000. Si eso es así, agarro el valor y lo multiplico por 3,5%. Por 3,5%. En caso de que eso no se dé, multiplico el valor por 2,5%. Y vuelvo y cierro pues mis paréntesis. Fíjense, lo que estoy es diciendo que sencillamente haciendo otra valoración, otra expresión. Es decir, bueno, si el valor llegase a ser mayor a 20,000, porque aquí no se cumple, entonces lo que voy a evaluar es si él realmente, siendo mayor a 20,000, supera los 70,000. Eso es lo que yo voy a evaluar. Si eso es así, pues se multiplica por el valor, se hace la respuesta verdadera y se hace la respuesta falsa en caso de que esto no se dé. Es decir, si no es menor a 20,000 y tampoco fue mayor a 70,000, es porque por descarte lo que me queda es que está entre 20,000 y 70,000. Entonces, fíjense que aquí los resultados tienen que coincidirme, tienen que ser exactamente iguales porque la argumentación tiene que ser en función de obtener respuestas
iguales. Indiferentemente de cuál sea la argumentación que yo tenga, las respuestas tienen que ser iguales. Ojo, como yo siempre explico, no necesariamente, y cada vez que yo voy a hacer un cianidado, tengo que hacer varias pruebas para comprobar que mi expresión está siendo correcta y está siendo evaluado, que de alguna forma me da un valor y que expresado de otra forma también me da el mismo valor. Eso no lo tengo por qué hacer, eso lo tengo yo que sencillamente evaluar de forma, digamos, manual, haciendo una evaluación comparativa y viendo cuáles son los resultados. Con que uno se evalúe o dos yo lo puedo evaluar, ya el resto puedo decir que son correctos o están argumentados de manera precisa. El tercera expresión es cuando de alguna forma ya yo no voy a trabajar con un descarte. ¿Ok? Cuando yo digo que no voy a trabajar con un descarte es que no quiero de alguna forma, por ejemplo, decir, bueno, si no es este valor es porque es mayor. Por ejemplo, como si yo aquí, que si no es menor a 20,000, entonces, bueno, ya yo, como no es menor a 20,000, ya yo sé que es mayor a 20,000, entonces yo lo expreso entre 20,000 y 70,000 simplemente haciendo este argumento porque por descarte ya me da la respuesta. Ojo, fíjense lo que vamos a hacer aquí. Nosotros aquí vamos a expresarlo realmente tal cual como nos lo está indicando, como lo expresa. Es decir, hacer la expresión del entre. ¿Cómo nosotros establecemos una expresión entre? Para nosotros establecer una expresión entre, entiéndase que matemáticamente la manera de demostrar eso es cuando un valor es mayor o igual a cierto elemento y ese valor es menor o igual a otro elemento. Entonces, cuando yo digo que es mayor o igual a 20,000 y menor o igual a 70,000, es porque yo estoy hablando de un entre. Esa es la expresión entre. ¿Correcto? Ahora, pero ¿cómo expreso yo eso? Ojo, hay que tener mucho cuidado porque aquí ya no podemos hacerlo, sino lo tenemos que expresar directamente de otra manera. Y esa manera de expresarlo es a través de los conectores lógicos. Los conectores lógicos son los que me van a dar ese enlace entre dos expresiones lógicas para yo poder conectarlas y obtener respuestas. Entonces, hay conectores lógicos AND, OR, NOT y XO. Por lo menos esos son los más comunes. Sin embargo, los de mayor uso son el AND, el OR y el XO. El AND, que quiere decir o traduce y, es cuando yo evalúo dos expresiones, pero ambas expresiones tienen que ser iguales. Es decir, deben ser verdaderas para yo obtener una respuesta verdadera dentro del sí condicional. Es decir, cuando yo evalúo y establezco el criterio, yo evalúo dos expresiones. Entonces, tanto una expresión como la otra expresión deben ser verdaderas, deben cumplirse. O sea, la relación que se tiene allí deben cumplirse. Si esas expresiones se cumplen, obviamente, entonces mi respuesta va hacia lo verdadero. Con respecto al OR, quiere decir que al menos una de las dos o ambas pueden cumplirse. ¿Ok? Yo puedo tener que las dos se cumplan o al menos una de las dos puedan darse. El NOT es la negación, es decir, cuando yo niego la relación que le sigue o que yo, digamos, argumento o complemento con ese conector lógico. Es decir, cuando no es mayor es porque es menor o igual. No es igual es porque es diferente. Entonces, esas son las negaciones. Por eso es que de alguna forma, a veces no es muy utilizado. El XO es solamente un O exclusivo, es decir, que solamente una de las dos sean verdaderas. Es decir, yo tengo la posibilidad con el OR de que ambas puedan ser verdaderas, pero con el XO basta con que una sola de las dos se cumpla para que la respuesta sea verdadera. Entonces, fíjense que estos son los conectores que nosotros podemos utilizar. En el caso de lo que nosotros vamos a hacer, vamos a utilizar un conector y porque es el que yo necesito realmente establecer. Vamos a movernos un poquito para acá y entonces fíjense lo que vamos a hacer. Yo me voy a colocar aquí, le voy a decir igual sí, ¿cierto? Y voy a hacer mi primer valor, que va a ser menor a 20,000. Si es menor a 20,000, sencillamente ya sabemos que va a ser multiplicado por el 2%. Ahora, obviamente viene el nuevo sí, porque lo voy a anidar. Ahora, sí, ¿a qué se refiere? A que yo voy a establecer mi conector lógico porque quiere expresar el entre. Entonces, sí, y yo coloco
que va a ser entre 20.000 y 70.000, fíjense la sintaxis expresiva de un conector lógico dentro de un sí. Yo puedo decir y, correcto, y dentro de esto va la expresión, es decir, si este valor es mayor o igual a 20.000, punto y coma, separo la lista y este valor va a ser menor o igual a 70.000. Fíjense lo que yo estoy expresando aquí en este momento, ¿no? Perdón, disculpen. Fíjense lo que yo estoy expresando en este momento. ¿Ah? Indudablemente así de sencillo. Vean, yo estoy expresando y estoy diciendo si es menor, es mayor o igual a 20.000, perdón, aquí es 20.000, ¿no? Y al mismo tiempo es menor o igual a 70.000, ya esto expresa un ente cuando yo le digo y, es decir, esta expresión que yo tengo aquí debe cumplirse y esta expresión que tengo aquí también tiene que cumplirse. Es decir, ambas expresiones tienen que darse. Es decir, mayor o igual y menor o igual. Y esto ya matemáticamente demuestra un entre. Y entonces yo lo que estoy colocando es simplemente cuáles son los valores sobre los cuales debe establecerse. Cuando uno normalmente habla de un entre, siempre los incluye. Por eso es que se usa el mayor igual o el menor igual. Entonces, una vez que eso esté listo, expresado dentro de mi conector lógico, yo lo que voy a colocar ahora es el cálculo que va a ser este por el 2,5%. Y eso indudablemente, si no se da, es decir, si no fue menor a 20 y no está entre 20.000 y 70.000, pues obviamente es que supera los 70.000, entonces ese valor lo voy a colocar yo y lo voy a multiplicar por, correcto, el 3,5%. Y con esto entonces cerramos los dos paréntesis que corresponden, ¿verdad?, a los cianidados. Le doy enter y ahí obtenemos la respuesta. Fíjense que ahí está la respuesta que nosotros necesitamos, ¿eh? Vean, aquí está para que lo vean más claro, ¿no? Fíjense, si es menor a 20.000, si está entre 20.000 y 70.000, y si no, es 3,5 porque ya excede los 70.000. Entonces, fíjense que cuando yo lo copio, los resultados son exactamente los mismos. Fíjense que no importa cuál han sido los argumentos, ¿cierto? Pero indudablemente los resultados son los mismos. Pero como les dije anteriormente, no es necesario que yo tenga que repetir varias veces un sí de diferentes formas para comprobar que los resultados son los mismos, indiferentemente como yo los evalúe. Además, siempre se van a conseguir con que cada quien lo ve de una forma, es decir, lo expresa y lo analiza y lo canaliza de una forma. Lo cierto es que este tipo de expresiones, si uno lo entiende, pues, y lo quiere ordenar y llevar de esa forma, pues lo puede hacer. El único detalle está en que obviamente esto es como redundar aquí, porque fíjense que esto, cuando yo digo si es mayor o igual a 20.000, pues indudablemente que me está diciendo, bueno, mira, pero ¿cómo va? Ya esto no es evidente, sencillamente que siendo menor a 20.000 aquí esto no es evidente ya. Entonces por eso es que a veces esto no hace falta y por eso, fíjense la expresión que teníamos aquí. ¿Ves? Ya directo, menor o igual, ok, a 70.000 porque ya no necesitaba yo colocar si era mayor o igual a 20.000 como lo estoy haciendo aquí. ¿Ves? Ya esto es redundante, o sea, si ya esto me lo determina, me lo está marcando, entonces no necesito yo hacerlo. Sin embargo, es respetable quienes lo entiendan de esa forma y quienes lo manejen de esa manera. ¿Ok? Entonces, bueno, con esto pues les doy a ver que sencillamente también el sí tiene otras variantes donde podemos anidarlo y donde podemos argumentar diferentes sí para obtener diferentes respuestas en cuanto a la toma de decisiones. Entonces, con esto cerramos esta parte de los sí anidados y complementamos un poco el ejercicio anterior para que ustedes pues analicen y le pongan un poco de sentido común a lo que es las expresiones del sí condicional. Lo que hay es que simplemente, repito, analizarlo, pensarlo, evaluarlo un poco y ver cuál es el que de alguna forma sea el más conveniente. Espero que les haya interesado esto, que les haya gustado y bueno, más adelante vamos a seguir trabajando con otras expresiones sí condicional y entonces bueno, nos vemos en una siguiente actividad.